El contenido de este podcast contiene información explícita que podría dañar la sensibilidad de quien escucha. Se recomienda discreción. Sean bienvenidos a Rigor Mortis. Hola, muy buenas gente, espero que se encuentren muy bien todas y todos. Oigan, quiero dar un saludo y un agradecimiento a César Cavazos, que sigue al programa en iBooks. Muchas gracias por todos tus comentarios, muchas gracias por estar tan al pendiente de los episodios. Andy no está en este episodio otra vez, a lo mejor vuelva pronto, no sabemos todavía cuándo, pero igual ella agradece todos los comentarios que has hecho hacia su trabajo en el programa. En serio, muchas gracias. Y además, tú fuiste quien adivinó de qué se iba a tratar el programa del día de hoy. Si tú también quieres ser como César, por favor, siga el programa en donde quieras seguirlo. Quiero saber tu opinión. Comenta lo que opines, comenta algún consejo que tengas, alguna propuesta de algún caso que quieres que aparezca en este programa. Chanza y tal vez yo te salude también y aparezca tu nombre al inicio de algún episodio. El programa está disponible en prácticamente todas las plataformas. En iBooks, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube. Ahora que Podimo se lanzó, también está disponible en Podimo. Lo puedes escuchar donde tú quieras. Por favor, también síguelo en redes sociales. Comenta en redes sociales lo que tengas que decir. Algún consejo, algún caso que quieras que toque. Siempre trato de darle seguimiento a los comentarios. Quien administra las redes soy yo personalmente. Y trato de darles una atención prioritaria. No dejo esperándolos por días o por meses para que tengan una contestación. Yo creo que máximo en 2 días les alcanzo a contestar, pero trato siempre de que sea justo en el momento. Por favor, comenta, interactúa. Siempre los comentarios son bienvenidos. Y bueno, vamos al episodio. Este episodio es un poco largo. Si lo extrañabas por los episodios de Miyuki Ishikawa, pues bueno, este episodio es un poco así. De hecho, creo que casi todo el mes de abril van a ser episodios un poquito más largos, a excepción del anterior que duró un poquito menos de media hora. Pero este sí viene un poco más largo. Si ya viste el título del episodio, pues bueno, creo que ya sabes a lo que vas. Si no conoces el tema, o si ya lo conoces, quédate por favor. Ese es el episodio número 18 de la 4ª temporada, aquí, en Rigor Mortis. Dentro de los asesinos en serie, hay algunos que comienzan a hacerlo desde muy pequeños. Y son casos en los que pareciera que nacieron para hacerlo. Como si fuera algún tipo de cometido que tienen que cumplir en el mundo. Como una forma de demostrar a la sociedad que la maldad no necesariamente es proporcional al tamaño de la persona. El cambio entre los años 1800 y 1900 fue muy complicado. Lleno de caos en todo el mundo, y para muestra, un caso en específico, el del niño que tiene cita el día de hoy. Para el martes de rigor de esta semana, llega desde Argentina, el petizo orejudo. Su nombre era Cayetano Santos Godino. Nació en Halloween de 1896. En Buenos Aires, Argentina, siendo su fecha de nacimiento una especie de mal augurio para lo que en el futuro lograría realizar. 8 años antes de su nacimiento, sus padres Fiore Godino y Lucia Ruffo dejaron Calabria en Italia, dado a que a finales del siglo XIX
era una de las ciudades más pobres de Europa, así que emigraron a Argentina a probar suerte. La familia era numerosa, pues además de sus padres y el mismo Cayetano, la componían otras 5 hermanas y 2 hermanos. Vivían en el barrio de Parque Patricios, amontonados en una pequeña y modesta casa. Por ese entonces, en los alrededores de esos barrios, también habían muchos ranchos y lugares de reposo para trabajadores irregulares que trabajaban en esos mismos ranchos. Todas las personas de clase baja, en pobreza extrema, eran empujados a la periferia de cada localidad. Su padre, Fiore Godino, tenía un oficio que algunas fuentes mencionan que era farolero, mientras otras afirman que era un albañil. Como sea, en lo que coinciden es que Godino era un alcohólico y golpeaba a su familia, además de que padecía de sífilis, cosas que por supuesto eran bastante recurrentes en los hombres de sus tiempos, e incluso en tiempos actuales sigue siendo bastante común. Esta enfermedad venérea produce demencia y alucinaciones, conociéndose como neurosífilis, mutación que puede darse en cualquier etapa de la enfermedad, incluso en los primeros meses. Era obvio que Lucía Rufo, la madre de Cayetano, estaba contagiada por su esposo, y obvio también que Cayetano al nacer estaba contagiado de sífilis, aunque no se pudo corroborar por médicos debido a los tiempos que eran. La enfermedad pudo haber alterado la función cerebral del niño, pero la información que podía corroborar la hipótesis no pudo salir a la luz, debido a que no se le pudieron hacer estudios a Cayetano. En cambio, lo que sí se sabía era que el niño era muy enfermizo y débil desde el día de su nacimiento. De hecho, la gastroenteritis era una enfermedad muy recurrente en él, debido a la falta de higiene en prácticamente cualquier lugar de la casa donde habitaba la familia, lo cual contribuyó a que el cuerpo todo el tiempo se estuviera ocupando de defenderse de las constantes infecciones, por lo que su estatura se quedó estancada en el 1,5 metros, además de ser muy delgado, por lo que comenzaron a llamarlo el petizo. Como era de esperarse, Godino tenía la costumbre de golpear a sus hijos y a su esposa, pero se enfocaba más en Lucía, lo cual comenzó a afectar la actitud del niño, debido a que posiblemente el joven se frustraba por no poder defender a su madre. Esto ligado a que, según varias fuentes, el mal hábito del alcoholismo también lo adoptó el joven, lo que le ayudó para tener una justificación para sus actos. Pero como en algunos casos, las causas de su decisión por el asesinato tienen origen en estos 2 factores. Pero existieron otros que también contribuyeron a que Cayetano se desviara. Cuando las actitudes erráticas de Cayetano iniciaron, Godino no se enfocó en él. Al principio las palizas iban dedicadas únicamente a su esposa, que en palabras del niño, era el núcleo de su rabia. Pero de repente, todo cambió, y ahora las brutales golpizas se enfocaron en él, con el objetivo de corregir su actitud y llevarlo hacia el buen camino. El psiquiatra José Miguel Gaona afirmó en una entrevista que se llegaron a contabilizar prácticamente 30 heridas en su cabeza cuando lo examinaron. Algunos han visto en eso pruebas innegables de la ferocidad del padre, y el propio especialista sugiere que las anomalías del homicida pueden explicarse por esas mismas lesiones, aunque se trata de opiniones sin fundamento. Desde antes ya se sabía que el niño iba a ser un joven problemático, pues desde que entró a la escuela a los 5 años comenzó a ser expulsado de escuelas por su rebeldía y el poco control sobre sus impulsos.
Pasó 5 años seguidos siendo expulsado de una y otra escuela. En todas coincidían que su desinterés por los estudios, la mala conducta y su incapacidad para concentrarse fueron las principales causas. Aunque esos reportes escolares contrastan con los de los distintos psicólogos y psiquiatras que lo entrevistaron, pues ellos declararon que era un niño tímido y cohibido, pero con una conducta de total desobediencia, repudio a la autoridad y lo dominaba un carácter de pura violencia. Se sabe que Cayetano tenía un único amigo, Alfredo Terzi, un niño algo mayor que él, quien lo convenció a iniciar con el robo de relojes para venderlos después por una miseria. Pero agregando la crueldad de la infancia, es seguro que a sus compañeros no les pasaron inadvertidas las desproporcionadas orejas de Cayetano, y de inmediato las convirtieron en objeto de burla y humillaciones. Los apodos no tardaron en aparecer, y siendo crueles y despiadados, los niños complementaron su apodo aludiendo a su corta estatura y ahora con la burla de sus grandes orejas. Su nuevo apelativo era el petizo orejudo. Pudiendo ser las humillaciones sufridas en la escuela la razón por la que Cayetano daba tantos problemas, pues en casa tenía quien lo golpeara cada que se le antojara, y en la escuela intentaba darle salida a toda esa frustración, por lo cual su mala conducta y el abandono de la escuela tienen razones de peso. Cuando finalmente dejó la escuela, Cayetano no sabía leer ni escribir, y su tiempo lo dedicaba a vagar por los vecindarios cercanos a su casa, por conventos o vecindades, mientras que en su mente se comenzaban a crear fantasías tan sádicas como crueles. Y no tardó mucho en hacer realidad esas fantasías, pues sin algo productivo que hacer, sin el cuidado de sus padres, por la poca importancia que le brindaban, tenía vía libre para poder hacer lo que se le antojara. Miguel de Paoli, o de Paoli, como le llamaban, nacido el 28 de septiembre de 1904, fue el primero que se cruzó en el camino de Cayetano. El pequeño tenía solo 1 año y 9 meses de vida. Según algunas crónicas, dicen que Cayetano llevó al pequeño a un lote baldío con engaños y una vez ahí, lo golpeó y arrojó al niño a unos arbustos. Después, tomó un ladrillo y justo cuando estaba a punto de dejarlo caer en su cabeza, fueron vistos por un policía, quien los llevó a la comisaría para que lo recogieran sus madres. Cuando llegó Lucía por su hijo, Cayetano le dijo que el pequeño lo atacó primero y que él solo se quiso defender. Algo por completo increíble, pues Cayetano era por lo menos 6 años mayor que el pequeño. Dado que el niño no presentaba heridas, los policías solo lo consideraron como una pelea infantil, por lo que no se necesitó darle ningún correctivo por las autoridades a Cayetano. Desafortunado, pues si hubieran investigado a fondo, se habrían dado cuenta que los monstruos internos de Cayetano se comenzaban a apoderar de él. En 1905, Cayetano logró llevar con engaños a un baldío a una niña llamada Ana Neri. La pequeña tenía solo 1 año y 6 meses. En esa ocasión, Cayetano se sirvió de una roca grande para golpearla en la cabeza, pero no logró quitarle la vida, pues una vez más, un policía obstaculizó su cometido. Cayetano fue llevado a la comisaría y la pequeña Ana fue llevada a que le dieran atención médica. Sin embargo, pese a que el petizo fue descubierto infraganti, las autoridades no podían arrestarlo ni condenarlo, pues para esos años no existían leyes que condenaran a niños por crímenes que eran mucho más comunes en los adultos. Cayetano tenía solo 8 años, por lo que con una advertencia por parte de las autoridades hacia sus padres,
el niño quedó libre esa misma noche, mientras que tuvieron que pasar 6 meses para que la pequeña Anna Nery se pudiera recuperar. El 29 de marzo de 1906, María Rosa Feis, de alrededor de 3 años, fue la primer víctima mortal de Cayetano. Cuando el petizo tenía 9 años, condujo a la niña a un baldío, como era costumbre de su modus operandi. Según los reportes, Cayetano había intentado estrangularla, pero ya fuera por no tener la suficiente fuerza para lograrlo, o porque tenía un plan más macabro para ella, decidió enterrar a María aún con vida en una zanja. La niña falleció asfixiada por sofocamiento, por tener encima latas y basura, cosas con las que Cayetano cubrió su cuerpo. Ese crimen no levantó la alerta de las autoridades, ya que el cuerpo no pudo ser encontrado. Sin embargo, las tendencias asesinas de Cayetano no podían quedar completamente escondidas, pues a tan solo 7 días después de que el petizo le quitara la vida a María, Fiore Godino, su padre, pudo encontrar bajo la cama de su hijo múltiples cadáveres de aves, algunas mutiladas y con señas de tortura. Incluso una la encontró dentro de uno de los zapatos de Cayetano. Esto es una llamada de alerta bastante grande, pues la crueldad animal es uno de los rasgos de los futuros psicópatas o sociópatas, además de que los vecinos ya se habían quejado de que alguien había asesinado a sus mascotas o animales de corral. El asesino era Cayetano, quien se deleitaba viendo cómo lentamente la vida iba abandonando el cuerpo de los animales. Ese hallazgo fue la gota que derramó el vaso, y Godino decidió pedir ayuda a las autoridades para intentar corregir la conducta de su hijo. Pues no fue complicado hilar las matanzas de los animales hacia su hijo. Por lo que, preocupado, porque Cayetano apenas tenía 9 años, lo llevó a la comisaría para intentar darle una lección. Ya en la comisaría, Godino le solicitó a uno de los policías que encerrara a su hijo por tener un comportamiento por completo rebelde y por causarle molestias a los vecinos. Los policías aceptaron y decidieron encerrar a Cayetano, de 9 años, por poco más de 2 meses, en los cuales el niño no convivió con reos que representaron un peligro para él, pero el hecho de que su padre decidiera llevarlo a la policía, en lugar de dejar de lado su violento actuar y poder tener una conversación con su hijo, le provocó un daño muy grande en su psique, siendo una especie de trauma para él, y lo único que provocó fue que el petizo comenzara a acumular cada vez más ira, al sentirse incomprendido y abandonado con las autoridades. Pero a todo eso se le sumó una conducta que, a pesar de ser algo normal por la edad, Cayetano lo llevó más allá, pues comenzó a masturbarse compulsivamente, recordando sobre todo la sensación al casi quitarle la vida a 2 niños y lograr cometer su primer asesinato. A sus escasos 9 años, Cayetano era un completo psicópata. Tras la aparente victoria de Godino sobre la actitud de su hijo, pues en casi 2 años no hubo reincidencia sobre su conducta, o por lo menos no que se supiera, pues algo tan irresistible como asesinar a alguien, para el petizo era imposible de reprimir, por lo que es válido creer que Cayetano siguió quitándole la vida por lo menos a algunos animales en ese tiempo, pero no hay reportes de que el petizo reportara algún otro crimen. Ninguno hasta el día 9 de septiembre de 1908. Ese día, el petizo volvió al ataque. Ahora condujo a un lugar solitario a un niño de 1 año y medio, llamado Severino González Caló,
a quien en una bodega decidió hundirlo dentro de un bebedero para caballos y le puso una tabla encima, pero el niño tomó fuerzas y logró quitarse de encima la tabla. Justo en el momento cuando Cayetano decidió ponerle la tabla de nuevo, fue descubierto por el dueño de la bodega, un hombre llamado Zacarías Caviglia. Según su declaración, el agresor aseguró que lo que intentaba hacer era sacar al pequeño del bebedero porque una mujer vestida de negro lo arrojó ahí dentro. Pero Zacarías no se creyó la mentira y decidió entregarlo a la comisaría. Una vez ahí, Godino llegó para encontrarse con que su hijo de apenas 12 años intentó asesinar a un pequeño de 1 año y medio. Ante la impactante noticia, Godino perdió de vista a su hijo y Cayetano decidió emprender la huida, aunque no duró mucho tiempo siendo prófugo, pues para esa misma tarde lograron encontrarlo y para la noche de ese día ya estaba encerrado en la comisaría. Al día siguiente, Lucía, su madre, fue para sacarlo de su encierro, no sin antes haber tenido una fuerte discusión con Godino, quien deseaba que Cayetano se quedara en la cárcel. Como el padre modelo que era, solo quería deshacerse de él. Pero esa libertad que le consiguió su madre, lo único que hizo fue liberar al monstruo. Tan solo 6 días después de que su madre lo rescatara de prisión, el 15 de septiembre de 1908, le quemó los párpados a Julio Bote, de 1 año y 10 meses de edad, justo frente a la puerta de su casa. Los padres salieron deprisa y confrontaron al abusador, pero dada la corta edad de Cayetano, decidieron no dar parte a las autoridades. Para el día 6 de diciembre de 1908, Fiore y Lucía decidieron entregar a Cayetano a las autoridades. La razón no era clara y hasta la fecha no se ha podido saber por qué. Ya fuera por el incidente con el pequeño niño a quien le quemó los párpados o porque ambos creían que Cayetano era un riesgo inminente para cualquier persona que estuviera cerca de él. Sea como hubiere sido, lo cierto es que hasta su madre estuvo de acuerdo en recluir a Cayetano en una correccional para menores. Así que, cumpliendo sus 12 años, Cayetano fue recluido en la Colonia Nacional Agrícola Industrial de Menores Varones Marcos Paz, donde estarían vigilando su conducta en búsqueda de que hubiera alguna mejora para su comportamiento. Sin embargo, apenas entrar, dio señales de no retroceder en su empeño por ser incorregible, pues el tormento al que Fiore lo sometía en casa con sus golpes, insultos y abusos diversos lo había curtido de una manera profunda, por lo que la disciplina férrea de los guardias y policías le resultaban un chiste. Si ni su padre lo pudo controlar a golpes, menos unos uniformados que al petizo no le nacía respetar. Digno de su conducta, pronto fue castigado de diversas maneras, desde encierros sencillos en su celda, hasta bajar la cantidad o privar la comida que ingería. Dadas las leyes, en los reformatorios juveniles, por lo menos en Argentina y para el caso, los correctivos físicos no estaban permitidos, por lo que los guardias podían poner el castigo pertinente para cada uno de los reos con el fin de romperlos y, una vez vulnerables, acataran las órdenes que les daban. En el reformatorio también lo obligaron a asistir a clases, pues no completó su educación básica y al ser recluido, en su informe aparecía que era analfabeta. Pasaron 3 años de reclusión, en las que el petizo no mostró doblegarse tanto ante las autoridades, pero al menos se mostraba sin esa ansia de llevar a cabo algún otro asesinato. La razón era que ninguno de los niños con los cuales estaba recluido
eran del mismo perfil que él buscaba, puesto que sus víctimas eran niños pequeños que no superaban los 4 años. Además, aunque hubiera decidido eliminar a algún niño de ese reformatorio, simplemente no podría. Y no porque los demás fueran más grandes necesariamente, pues el lugar recibía niños desde los 8 años y él era uno de los más grandes de edad. Pero su baja estatura y su bajo peso hacían imposible que abusara de algún niño, a no ser que fuera alguno que apenas supiera caminar. Después de 3 años, Cayetano quedó en libertad el 23 de diciembre de 1911, ya siendo un adolescente de 15 años, quien muy por el contrario de lo que creían sus padres, salió del reformatorio con más rencor y con un hambre asesina que le exigía que la saciaran de la forma que fuera. La familia, ahora completa, pasó la Navidad y reinstalaron a Cayetano en su casa, además de conseguirle trabajo en una fábrica, pero este empleo, que pudiera haberle servido de distracción para sus pensamientos y manías, solo le duró 3 meses. Y eso, claro, solo sería el precursor de nuevas tragedias y cortaría de tajo el buen ánimo que el matrimonio tenía. Ese de sentir a su hijo rehabilitado y listo para llevar una vida común. Como si nunca lo hubieran maltratado ni humillado, como si la dosis de disciplina impartida por los policías, guardias y militares fuera lo único que el chico necesitara. Más que salir para volver a casa, el petizo deseaba salir para volver a las calles y de nuevo sentir esa adrenalina. Ese frenesí cuando estaba a punto de arrebatarle la vida a alguien. La emoción de hacer algo incorrecto. Era adictivo y ya llevaba mucho tiempo sin su dosis. Por lo que cuando abandonó el trabajo en la fábrica, comenzó a andar por las calles, pero ahora con un nuevo vicio, la bebida. Cayetano se hizo alcohólico muy joven y para costear sus bebidas cuando dejó la fábrica, comenzó a hacer encargos y favores para pagar su vicio. Pero además de su alcoholismo y de vagar ebrio por las calles, un nuevo síntoma apareció, pues el petizo comenzó a sufrir de intensas migrañas que lo dejaban en cama todo el día. Su madre intentaba calmarlas con compresas frías, mientras él encontró un modo más efectivo de terminar con ellas: el asesinato. Se tiene poco registro de que Cayetano fuera un pirómano. El único indicio que se tenía era el incidente que sucedió con el pequeño Julio Bote, a quien le quemó los párpados. Pero el 17 de enero de 1912, el petizo comenzó a realizar incendios. Ese día se logró colar dentro de una bodega sin ser sorprendido y logró llegar a la oficina principal. Una vez ahí, le encendió fuego a los libros de contabilidad. El fuego se esparció rápidamente, pero Cayetano logró salir de ahí antes de que el lugar fuera consumido por completo, pues el trabajo de los bomberos no fue suficiente para controlar las llamas y tardaron 4 horas para poder apagar el incendio. Demasiado tarde para salvar algo del lugar. Cayetano solo se dedicó a observar su caótica obra, y no se pudo saber que él fue el culpable del incendio. Años después fue interrogado por este hecho y solo pudo decir lo siguiente: me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen al fuego. Exactamente 9 días después del incendio, una pareja entró a ver una casa en renta, y al caminar dentro de la casa, entraron a una habitación y encontraron el cadáver de Arturo La Aurora, un niño de 12 o 13 años, cuya desaparición se reportó el día anterior. El cuerpo se encontraba desnudo, únicamente con una camisa enrollada en la cabeza, cubierta casi por completo con su propia sangre. Tenía las piernas abiertas y estaba boca abajo.
Lo habían estrangulado con una soga de cáñamo y por todo el cuerpo se le veían moretones y heridas, fruto de la golpiza que le habían propinado. Al fondo de la casa se encontró una rama grande de árbol manchada de sangre, siendo esta el arma con la que se le dio la golpiza al chico. El petizo corrió con suerte de nuevo, pues ninguna persona vio que entrara a la casa con el chico, y el crimen se lo atribuyeron a una banda que trataba con niños y los explotaba. Con esta víctima es imposible no poder ver la connotación erótica que envuelve al crimen. El cuerpo desnudo, con las piernas abiertas y el cuerpo boca abajo. Si bien no se notificó que hubiera algún tipo de violación antes o después de quitarle la vida, es muy probable pensar que Cayetano era un adolescente que posiblemente pasó sus primeros años de despertar sexual dentro de una correccional para menores, lo que también podríamos suponer que sus encuentros sexuales fueron con varones de más o menos su misma edad, o que hubieran abusado de él, incluso que mirara a otros hacerlo. Pero por las pocas declaraciones que hubo, a la conclusión que podemos llegar es que el petizo viviera con su sexualidad reprimida, pues en declaraciones futuras del propio Cayetano, indicó que Arturo le quitó la vida de esa forma para poder observar la agonía de su víctima. Aunque un panorama muy oscuro puede ser, si nos ponemos a imaginar, es que después de haberle quitado la vida, únicamente se dedicara a observar el cuerpo, como un incentivo para saciar su necesidad sexual. Si ese escenario fuera cierto, entonces estaríamos hablando de un depredador sexual. Pero como dije, ese asesinato no pudo revelar algo en concreto. El 7 de marzo de 1912, Cayetano se cruzó con una niña que estaba parada frente a la ventana de una tienda. Reina Bonita Weinikov, de 5 años, quien vestía un lindo vestido hecho de percal, una tela de algodón con poliéster. Cayetano no lo sabía, pero sintió el impulso de ver arder algo, por lo que decidió prenderle fuego al vestido de la niña. Por el material del vestido, el fuego se propagó rápidamente y en segundos la pequeña estaba envuelta en llamas, saltando y gritando porque el fuego le consumía la piel. Cayetano solo se dedicó a observarla, y aunque lo atraparon en el lugar, él dijo que había sido un accidente propiciado por la misma niña. Por alguna extraña razón, la policía le creyó, y 20 días más tarde, entre gigantes dolores y un sufrimiento que parecía no tener fin, la pequeña reina falleció. En los meses siguientes, Cayetano le dio rienda suelta a su piromanía, incendiando una estación de ferrocarril que los bomberos lograron apagar satisfactoriamente, además de que se reportaron incendios en algunos cobertizos que los dueños y vecinos lograron apagar sin la ayuda de los profesionales. El petizo no tenía control. Lo que deseaba era sacar esa rabia, esa ira contenida, en forma de incendios o de las torturas más largas posibles, con tal de satisfacer sus deseos más oscuros y sádicos. Para el 24 de septiembre del mismo año, Cayetano había conseguido un empleo en una bodega donde había animales de granja y mercancía diversa. Todo parecía normal, hasta que un día, Paulino Gómez, el propietario de la bodega, fue testigo de cómo el petizo apuñaló en repetidas ocasiones a una de sus yeguas hasta quitarle la vida. Paulino lo denunció ante las autoridades, pero de forma increíble, como si no existieran las autoridades de justicia. Los policías no lo arrestaron, alegando que no existían pruebas suficientes para incriminarlo. No se conoce que Cayetano hubiera tenido alguna concusión cerebral o que se orinara en la cama.
Pero de ser así, sería un caso en el que tendríamos la tríada de McDonald completa, la cual es una pauta que se tiene para descubrir posibles personas con comportamientos sociópatas, que podrían ser potenciales asesinos en serie, en masa, o cometer algún otro tipo de crimen que atente contra la sociedad. La tríada incluye enuresis, maltrato animal y piromanía. Mucho de eso tiene que ver con alguna concusión cerebral, por algún golpe fuerte durante la niñez, pero dado a que posiblemente estaba contagiado de sífilis desde el momento de su fecundación, esto sería suficiente para que su desarrollo cerebral fuera deficiente, haciendo aparecer la sociopatía después de los maltratos de Fiore. El 8 de noviembre de ese mismo año, Cayetano encuentra a un niño de apenas 2 años, Roberto Russo, a quien con engaños de comprarle golosinas se lo llevó a un campo donde sembraba alfalfa. Una vez en el lugar, el petizo acostó al niño boca arriba, le ató los pies con una cinta y se quitó la cuerda que le servía como cinturón. Le dio 2 vueltas en el cuello al pequeño para comenzar a estrangularlo. Pero mientras se encontraba en el acto, uno de los trabajadores del sembradío logró ver al petizo estrangulando al pequeño. El empleado salió para conseguir un policía y volvieron juntos para encontrar a Cayetano en el acto. Cuando liberó al pequeño, se inventó una historia fantástica en la que dijo que había encontrado al niño atado y lo que estaba haciendo era liberarlo, que el empleado lo había confundido con quererlo ahorcar. Sin embargo, sus excusas no funcionaron en esta ocasión y fue arrestado. Una vez en la estación de policía, se elaboró, por decirlo de alguna forma, el recuento de los hechos y la búsqueda de las pruebas, incluyendo en ellas el testimonio del hermano mayor de Roberto, quien pudo ver cómo el petizo se llevaba al niño. El resultado de su minuciosa investigación fue que después de 4 días de arrestado, Cayetano quedó en libertad nuevamente. La razón: falta de pruebas. Pero el petizo estaba empeñado en causar aún más terror y dolor en la gente. 4 días después de su liberación, el 16 de noviembre, se encontró con una pequeña de 2 años quien andaba por la calle. Carmen Guitoni fue conducida por el adolescente hacia un lote baldío que quedaba a 1 cuadra de su casa. Cayetano la golpeó un par de veces sin dejarle marcas en el cuerpo. Cuando estaba por quitarle la vida, un guardia de seguridad lo sorprendió y una vez más el petizo se inventó la excusa perfecta, diciendo que la niña estaba perdida y que la encontró. Por lo que los 3 fueron a la comisaría y una vez que les explicó lo sucedido a los oficiales, la dejaron ir como si nada. Resulta increíble pensar que de repente un héroe de niños surgiera entre las calles de uno de los barrios más pobres de Argentina, uno que siempre estaba presente con los niños que fueron secuestrados, que se habían perdido o que alguien los dejó en una situación mortal. El hecho de ser tan negligentes y decidir pasar por alto varios hechos tan extraños con una persona relacionada en cada uno de ellos, solo reflejó que Cayetano era un criminal del que las autoridades ni siquiera se podían imaginar que existiera. El 20 de noviembre, 4 días después de casi asesinar a Carmen, Catalina Neulener, de 5 años, fue llevada por el adolescente frente al zaguán de la casa de un hombre llamado Enrique Schmitz. Catalina estaba aterrada, pues Cayetano, seguramente muy desesperado y frustrado por no poder cometer otro asesinato, iba jalando a la pequeña del brazo mientras ella gritaba y se negaba enérgicamente. Ante el hecho, Enrique decidió ir detrás de ellos y, según algunas crónicas, pudo verlo darle de patadas en el vientre y la cara a la pequeña, por lo que el hombre logró intervenir y rescató a la pequeña de las garras del despreciable asesino.
quien después de ser interrumpido por el hombre, se dio a la fuga y no pudieron encontrar al responsable. Una vez más, se libró por su maldita suerte. Esta vez, su etapa de enfriamiento fue un poco más larga. Para el 3 de diciembre de 1912, Cayetano pasaba frente a una casa en la que vio a una niña jugar, por lo que en su mente posiblemente pensó que sería fácil llevársela. Pero no fue así, pues en lugar de generarle confianza a la pequeña, pasó todo lo contrario, y Cayetano desistió. Pero se fijó en el hermano de la niña, llamado Gesualdo Giordano. El niño aceptó, porque el adolescente le ofreció darle chocolates. Pero a pesar de que el petizo no era muy listo, lo compensaba con su astucia, pues con 2 centavos de caramelos y chocolates se los fue dando mientras los dos se alejaban de su casa. Pero debido a lo mencionado, la inteligencia de Cayetano y su astucia no fueron lo suficientemente agudas, pues se dejó ver por varias personas cuando dirigía al niño hacia un portón de una casa de descanso. Ya en el lugar, el niño comenzó a desconfiar de Cayetano y comenzó a llorar y a llamar a su papá. El petizo lo quiso hacer entrar por el portón, pero el pequeño de 2 años se negaba a cooperar con justa razón. Por lo que Gudino comenzó a jalarlo y forcejear con él. Así comenzaron los golpes y lo derribó al suelo para arrastrarlo, ejerciendo un dominio completo sobre el pequeño. Poco a poco, comenzó a arrinconarlo hacia un horno de ladrillo, pero por el bajo peso y las pocas fuerzas que tenía Cayetano, le costaba más trabajo forcejear y obligar al niño a hacer lo que quería. Después de ver que no lograría meterlo al horno, tiró al pequeño al suelo y le puso una rodilla en el pecho, para después quitarse la soga que funcionaba como cinturón. Con ella le dio varias vueltas al cuello, pero no lograba quitarle la vida al niño. Luego quemó la cuerda para cortarla y con ella poder crear tramos para amarrarle las manos y los pies. El niño no moría y Cayetano se estaba impacientando, por lo que comenzó a buscar algo con lo cual terminar de inmediato con la vida de su víctima. Pero no lograba encontrar algo. Salió para buscar alguna roca grande y poder aplastarle la cabeza. Justo cuando salió, se topó con el padre del niño, quien le preguntó si había visto a su hijo. Cayetano, frío y calculador, solo le dijo que si su hijo se perdió, no debía perder el tiempo y que fuera a presentar su denuncia ante la policía por la desaparición del niño. Como si no estuviera ocurriendo nada, como si el pequeño no se estuviera asfixiando. La psicopatía de Cayetano era increíble. El padre se retiró y el petizo comenzó a buscar algún clavo tirado en el suelo, encontrando uno de 10 centímetros de largo. Cuando volvió, sentía que el corazón le iba a explotar y comenzó a tener una salvaje erección. De alguna manera, la situación con el niño asfixiándose y estando justo en el momento de terminar con su vida, le causaba una excitación irresistible. Cayetano tomó una piedra para usarla como martillo, le colocó el clavo en una de sus sienes y lo golpeó con la roca. El clavo se introdujo completamente en el cráneo del pequeño, terminando así con su vida. El cuerpo del niño terminó boca arriba, semidesnudo, mientras Cayetano lo observaba, excitado. Cuando cayó en cuenta de su acto, tapó rápidamente el cadáver con una lámina y salió corriendo del lugar, justo a tiempo, pues minutos más tarde, el padre de Gesualdo encontró el cadáver de su hijo, amarrado de las manos y las piernas, con una soga en el cuello, semidesnudo,
debajo de una lámina y en un charco de su propia sangre. Cayetano llevaba manchadas de sangre su camiseta y sus zapatos, pero no se dio cuenta. Su mente estaba llena de lo que había acabado de hacer. No podemos saber si era miedo, excitación o euforia por el momento. Pero llegó a la casa de una de sus hermanas, que ya estaba casada, Pepa Godino de Cabalpo, donde le sirvieron comida y le dieron a beber un mate, mismos que consumió con rapidez. Luego de terminar sus alimentos, salió y se dirigió a la escena del crimen, donde las autoridades, inútilmente como siempre, trataban de hacer la reconstrucción de los hechos. Ni los Mirones ni su hermana se percataron de que el petizo estaba manchado de sangre. Pudiera ser porque siempre traía la ropa sucia, y las manchas de sangre eran recurrentes por los constantes ataques a animales que se encontraba por las calles. No permaneció mucho tiempo en el lugar. Posiblemente, un miedo algo sensato lo hizo recapacitar y se fue de la escena del crimen. Después de algunas horas, Cayetano salió y fue a la casa de la víctima, donde estaban velando el cadáver. Fue, según él, para presentar sus condolencias, pero la verdadera intención era examinarle el cráneo para ver si el clavo seguía ahí. Eso y la necesidad del asesino serial de tener ese último momento con la víctima, algo como su trofeo de tener esa última imagen de su víctima. Al padre de Gesualdo le resultó bastante extraño que el petizo le revisara con tanta atención la cabeza. Regresó a su casa, pero no podía estar tranquilo, ya fuera por miedo, por narcisismo o por lo menos probable que es arrepentimiento. Lo más seguro es que deseaba saber lo que la gente opinaba sobre su espantoso acto, pues es común en los asesinos seriales el buscar hinchar su ego con la satisfacción que le trae el ser temidos por la sociedad. Al día siguiente, fue a conseguir el periódico del día. Inútilmente podríamos pensar, porque era analfabeta, pero logró que uno de sus vecinos le leyera la nota del asesinato de Gesualdo. El hombre le leyó la nota sobre el asesinato y Cayetano escuchaba con mucho entusiasmo, que probablemente el hombre no notó. Pero luego el petizo le pidió que cortara la nota y se la diera, cosa que es muy extraña y que, sí o sí, tuvo que haberse percatado de que algo no estaba bien con Cayetano. Sin embargo, el joven se fue contento de que su trofeo se había materializado y ya no debía conformarse con las imágenes del niño en su mente. Ahora bien, recordemos que Cayetano tenía manchas de sangre en los zapatos y en la camisa, además de que el cordón que usaba como cinturón presentaba señas claras de haber sido quemado. Pero lo que más movilizó a las autoridades fueron las fuertes sospechas del padre de Gesualdo, por las señas claras en la vestimenta del muchacho, como por la actitud tan extraña que presentó cuando fue a ver el cuerpo de su hijo. Por lo que el día 4 de diciembre a las 5:30 am, mientras dormía profundamente, fue arrestado. Lo increíble de todo es que se esperaron tantos días, pues el crimen fue a mediados de noviembre y hasta principios del mes siguiente fue cuando se efectuó su arresto. Pero por lo menos ya lo tenían capturado. Algunos reportes de los policías indicaron que después del primer interrogatorio ya sabían quién era el asesino. Algo increíble, pues en varias ocasiones el petizo logró salirse con la suya sin que las autoridades le prestaran la atención necesaria. Pero a la dudosa perspicacia de los policías se le sumó el hecho de que 2 adultos y 3 niños testificaran el hecho de que Cayetano se había llevado a Gesualdo. Además, que en su ropa estaban las demás pruebas: la sangre del niño en los zapatos y la camisa, la soga quemada, y en los bolsillos de su pantalón
encontraron la nota del asesinato del pequeño. Ante todas las pruebas, como es de costumbre, el criminal negó en todas las ocasiones el haberle quitado la vida al niño. Argumentó que después de ir a la tienda a comprar los caramelos que le regaló, se separaron y no se volvieron a ver. Pero los policías lo llevaron a la morgue para que viera el cuerpo, y ahí fue donde finalmente confesó. El proceder de las autoridades fue bastante cuestionable, ya que las autopsias no permiten el ingreso de ninguna persona más que de los involucrados que practicarán el procedimiento. Pero las autoridades buscaban romper al adolescente para que aceptara su responsabilidad. Pero lejos de aceptarlo, así como así, en cuanto el cuerpo comenzó a ser abierto por los médicos forenses, las sensaciones comenzaron a apoderarse de Cayetano, asomándose de entre sus piernas y haciendo un bulto en sus pantalones. El petizo tenía una gran erección que evidenciaba una relación entre la muerte y la sexualidad que toda su vida relacionaba. Ya fuera por encender incendios, asesinar animales, ser cruel y violento con los niños que sobrevivieron, o directamente asesinar a los pequeños indefensos. Cayetano no solo confesó su crimen, sino que declaró haber producido decenas de incendios, haber asesinado a otros niños y el haber herido a otros más, además de que había matado a múltiples animales. Su carrera criminal constaba de 4 niños sin vida, 7 más heridos y casi asesinados, algunos incendios que resultaron en pérdida total y las docenas de animales que mató. Un mes después de su declaración, Cayetano fue trasladado de manera provisional al Hospicio de las Mercedes, una institución psiquiátrica que hoy lleva el nombre de Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda, en Buenos Aires, donde fue recibido el 13 de enero de 1913. Por las leyes argentinas, un niño mayor de 10 años podría ser juzgado como un adulto, siempre que pudiera discernir entre el bien y el mal. Por esa razón, el juez José Antonio de Oro envió al muchacho a que le realizaran las valoraciones psiquiátricas necesarias para poder indagar si Cayetano era capaz de identificar que sus acciones fueron malas y dañó a gente inocente. Para el 31 de enero se presentó un dictamen que constaba en 3 puntos. Número 1. El procesado Godino era un alienado mental, insano o demente en las acepciones legales. Número 2. Es un degenerado hereditario, imbécil, que sufre la locura moral, por definición, muy peligrosa. Y número 3. Es irresponsable. Cabe señalar que antes el ser imbécil era lo mismo a declarar que alguien padecía de alguna insuficiencia cognitiva, como algún retraso mental o un lento aprendizaje. El 24 de febrero de 1913 se realizaron nuevas conclusiones. Número 1. Cayetano Santos Godino no sabe leer. Escribe tan solo su firma y conoce los números hasta el 100. Posee una suma de conocimientos generales muy mala. Número 2. Es un tipo absolutamente inadaptable a la escuela común. Número 3. Se ha desenvuelto en un medio desfavorable a la formación de una conducta correcta. Número 4. Priman en él los instintos primarios de la vida animal con una actividad poco común, mientras que los sociales están poco menos que atrofiados. Es un tipo agresivo, sin sentimientos e inhibición. Número 5. Ofrece desde el punto de vista físico numerosos estigmas degenerativos, los más característicos del tipo criminal.
Número 6. Sus sentidos y la capacidad para conocer no ofrecen anomalías, se presentan normales. Asimismo, son normales sus capacidades psíquicas, si bien es inestable la atención por falta de dirección afectiva. Número 7. Sus estados de conciencia contienen normalmente todos los elementos menos uno, fundamental, que la desequilibra, el afectivo, que es algo así como el timón de la conducta. Sin embargo, los conocimientos sobre psicología y psiquiatría son muy distintos a los que actualmente tenemos. Fue por esa razón que se logró probar que Cayetano era incapaz mental y no lograba discernir entre el bien y el mal, por lo que el 5 de diciembre de 1913 se sentenció a Cayetano Santos Godino a permanecer de forma indefinida en el pabellón de los alienados peligrosos en el Hospicio de las Mercedes. Pero incluso dentro de prisión, Cayetano volvió a atacar a personas que, aunque no eran niños, estaban lo suficientemente desvalidos para defenderse. Por lo menos se tiene conocimiento de que 2 pacientes, uno en silla de ruedas y otro que pasaba sus días postrado en cama, se salvaron de ser asesinados porque fue descubierto por los enfermeros del recinto. Además de que tuvo varios intentos de fuga del lugar. El fiscal no quedó conforme con la sentencia de Cayetano, por lo que reclamó el fallo del juez ante la Cámara de Apelaciones en lo criminal, donde se argumentó que Cayetano, en sus casi 3 años de reclusión en el hospital psiquiátrico, había mejorado. Lo cual sabemos ahora que no es así, pero lo que se intentaba hacer era que lo nombraran imputable para mandarlo a prisión. Lo cual se logró, y el 12 de noviembre de 1915 se dio el fallo como culpable de todos los cargos en contra de Cayetano, y el 20 de noviembre se le trasladó a la Penitenciaría Nacional. Poco se sabe del petizo y su vida dentro de prisión, más que en ese lugar logró aprender a leer y escribir, y el 28 de marzo de 1928 fue trasladado a otra prisión, ubicada en la Patagonia, donde los criminales más peligrosos pagaban su condena hasta sus muertes. Esa prisión era conocida como la cárcel del fin del mundo. Dentro de esa desesperanzadora prisión, poco le sirvieron sus nuevas habilidades de lectoescritura, pues nadie lo visitaba, más que algunos periodistas y de manera esporádica, solo para actualizar la historia del petizo orejudo. Su familia volvió a Italia, abandonando a Cayetano a su suerte. Como era costumbre de Cayetano, no podía permanecer mucho tiempo sin alimentar a su monstruo interno, pero de esa prisión de violentos y férreos criminales no podría encontrar a alguien más débil que él. Tal vez ningún preso, pero sí algún animal. El petizo, en un arranque asesino, capturó a 2 gatos, los cuales eran una especie de fuga para los presos, pues les daban todas las caricias y atenciones a los animales. Eran bastante queridos por la comunidad de la prisión, pero para Cayetano únicamente representaban un medio de saciar su hambre asesina, por lo que les partió la columna a ambos gatos. Al saber del asesinato de los animales, los reos le propinaron una golpiza tan brutal que lo enviaron al hospital por 3 semanas en estado grave. Por su actuar y haber asesinado a las mascotas de prisión, no tenía a nadie a su favor, hasta los guardias lo violentaban, por lo que decidió actuar de una forma muy pacífica para que su conducta fuera ejemplar y poder solicitar su libertad condicional en 1936, la cual le negaron. Tras la negación de la libertad, tal vez Cayetano lo único que hizo fue aceptar su destino, y por 8 años fue golpeado, insultado, humillado y violado por los reos, sintiendo tal vez la misma desesperación que los niños a los que les arrebató la vida.
Todo hasta que el 15 de noviembre de 1944, Cayetano Santos Godino, a sus 48 años, falleció por una hemorragia interna, derivada supuestamente de una úlcera gastroduodenal, aunque lo más probable fue que por alguna golpiza, un órgano interno estuvo sangrando por semanas o meses hasta que eso lo mató. Al poco tiempo de que Cayetano falleció, la cárcel del fin del mundo fue cerrada, trasladando los reos del cementerio de la prisión a otro lado, pero los restos del petizo orejudo no pudieron ser recuperados. Con el fin de este asesino, se hizo realidad uno de los castigos más deseados para los asesinos, sobre todo para asesinos infantiles. El ser sometido a abusos por años hasta que eso lo hiciera morir es algo que muchos de nosotros hemos deseado para algún despreciable criminal. Pero aunque él se lo buscó por sus aborrecibles actos, ¿fue justo lo que su padre le hizo? ¿Su vida valió para algo o fue únicamente un desperdicio de carne y hueso? Si bien de alguna forma recibió lo que merecía, su padre y el resto de su familia, quienes eran responsables de él, quedaron libres de todo castigo. Hasta regresaron a su patria y se olvidaron de ese oscuro episodio en su vida que se llamaba Cayetano Santos Godino. Un niño que, de haber sido criado distinto, tal vez algo diferente hubiera sido de él. Una vez más, la crianza lo hizo de nuevo. Pero no podemos exigir cosas distintas en tiempos en los que la sociedad era también muy distinta. Sin embargo, podemos hacerlo ahora, sirviéndonos de ejemplo este caso. Si el episodio te gustó, te agradecería muchísimo que calificaras el programa en donde gustes. Ahora Spotify tiene encuestas, así que puedes darme tu opinión por allá y calificar el programa también en Spotify, por favor. Dame las estrellas que gustes. Si estás viendo el podcast por YouTube, te agradecería muchísimo tu like y tu suscripción. Si quieres aportar algo, por favor, la caja de comentarios está abierta para cualquier opinión. Gracias, gente, por prestarme su tiempo y sus oídos. Yo fui Dado Miranda. Esto fue Rigor Mortis, y ustedes son asombrosos. Hasta la semana que viene. En el próximo episodio de Rigor Mortis. Bien, ya fuimos a Latinoamérica. Ahora vamos a viajar a Estados Unidos, donde en plena época de la cultura emo, una chica de esta subcultura cometió un crimen bastante oscuro, bastante metódico, digno de un asesino serial hecho y derecho. Si quieres saber de quién se trata, por favor, vuelve aquí la próxima semana.